En la cima de una colina rodeada de árboles altos y valles que parecían secretos, se encontraba una mansión que muchos solo conocían por su fachada de lujo. Dentro, la vida parecía perfecta. Coches brillantes, habitaciones enormes, juguetes caros, pero nadie podía escuchar un solo sonido de felicidad. Gabriel Montenegro era un hombre que lo tenía todo. Su fortuna era inmensa, su nombre conocido en cada ciudad y su éxito era envidiado por muchos. Pero la fama, el dinero y el poder no podían llenar el vacío que había dentro de su casa, porque allí vivían sus 4 hijos, sus cuatrillizos, y no hablaban, nunca decían una palabra, nunca reían fuerte, ni siquiera lloraban como otros niños de su edad. Durante años, los médicos intentaron buscar una explicación. Les hicieron pruebas físicas, psicológicas, incluso terapias especializadas. Todo parecía normal, excepto que los niños no se comunicaban con palabras. El silencio los había consumido. Y con cada día que pasaba, ese silencio pesaba más sobre Gabriel. Las niñeras duraban días, a veces semanas, pero ninguna lograba acercarse a ellos. Algunas se iban llorando, otras simplemente renunciaban por miedo. Hasta que llegó Ana. Ana no tenía experiencia con niños ricos ni títulos académicos que impresionaran a nadie. Solo tenía una mirada tranquila, una voz suave y una paciencia que parecía infinita. Y, sin darse cuenta, estaba a punto de hacer lo imposible: romper el muro de silencio que había atrapado a los cuatrillizos y enfrentar los secretos más oscuros de Gabriel. Porque cuando uno de los niños finalmente habló, el mundo de Gabriel cambió para siempre. Y la verdad que él había ocultado por años regresó para confrontarlo. Gabriel Montenegro era un hombre acostumbrado a control. Desde joven, había aprendido que la vida premiaba la disciplina y castigaba la debilidad. Construyó su imperio con esfuerzo, con decisiones frías y con un corazón que, poco a poco, se endureció. Su mansión reflejaba su carácter, perfecta, imponente, pero silenciosa. Todo estaba ordenado, desde la decoración hasta los pasos de quienes vivían allí. Los cuatrillizos, Mateo, Lucas, Sofía y Valentina, tenían 6 años, pero parecían llevar décadas de silencios acumulados. Nunca hablaban, nunca pedían cariño, nunca se quejaban. Gabriel los amaba, claro que sí, pero no sabía cómo mostrarlo. Desde que su esposa murió en un accidente 5 años atrás, él se convenció de que el amor debía medirse con disciplina y reglas estrictas. No abrazos, no palabras innecesarias, solo instrucciones, solo obediencia. Los médicos hablaban de trauma psicológico. Algo pasó el día que dejaron de hablar, decían, pero Gabriel no quería escuchar. No podía permitirse enfrentarse a la culpa. Había decidido que el silencio de sus hijos era algo que debía soportar, no algo que debía sanar. Las niñeras iban y venían. Algunas duraban días, otras horas. Todas se marchaban con miedo, frustradas por la distancia emocional que los niños mantenían con el mundo. Hasta que un día llegó Ana. Ana era diferente. Su currículum no impresionaba, ni títulos, ni experiencia con familias ricas. Solo referencias simples que hablaban de paciencia, ternura y dedicación. Gabriel la aceptó sin mayor interés. Para él, sería otra más que fallaría. Desde el primer día, Ana se sentó en el suelo con los niños. No les exigió hablar, no les pidió obediencia. Solo jugó con ellos, escuchó sus pequeños gestos y se quedó junto a ellos. Sin órdenes, sin gritos, sin prisas. Gabriela miraba desde la distancia con molestia y algo de desconfianza. No está haciendo nada, pensó. Pero, curiosamente, los niños comenzaron a mirarla diferente. Sus ojos, por primera vez en años, mostraban una chispa de curiosidad y algo que se parecía mucho a la confianza. El silencio que había dominado la casa durante años parecía esperar. Esperar algo que Gabriel no podía entender. Y Ana, sin saberlo, estaba a punto de revelar no solo lo que los niños sentían, sino también lo que Gabriel había estado escondiendo de sí mismo durante demasiado tiempo. Ana no tardó en notar lo que los demás no habían querido ver. Los cuatrillizos no estaban rotos, estaban asustados. Cada gesto de ellos contaba una historia de miedo y distancia. Cada vez que Gabriel entraba en la habitación, Mateo bajaba la cabeza, Lucas apretaba los puños, Sofía se escondía detrás de Valentina, y Valentina,
la más pequeña, temblaba apenas lo veía. Era un silencio lleno de dolor. Y Ana lo sentía. No era un silencio inocente, no era timidez. Era un grito atrapado, una herida que nadie había tocado en años. Ana empezó con cosas simples, cuentos antes de dormir, canciones suaves, juegos tranquilos en el suelo. Nunca les pidió que hablaran, nunca los obligó a sonreír. Solo se sentó con ellos y los escuchó. Les daba su atención completa, sin juicio, sin prisas. Los niños comenzaron a acercarse lentamente. Sofía fue la primera en tocar su cabello mientras Ana le leía un cuento. Lucas le ofreció un dibujo que había hecho en silencio, como si fuera un regalo secreto. Mateo, el más reservado, se sentó al lado de Ana durante un juego de bloques. Valentina, al principio tímida, dormía tranquila solo cuando Ana estaba cerca. Gabriel los observaba desde lejos, y con cada pequeño acercamiento que veía, sentía algo que no esperaba: celos. Porque ellos podían confiar en ella y no en él. Porque su propia presencia parecía asustarlos más que protegerlos. Una noche, mientras preparaba la cena, Ana dejó escapar un suspiro silencioso. Gabriel, que pasaba por la cocina, la vio llorando. Ella creyó que estaba sola, que nadie la había visto. Pero él lo vio. Algo se rompió dentro de Gabriel. Una mezcla de culpa y miedo. Ana estaba llorando por los niños, por la distancia, por todo lo que la había ignorado durante años. Y, por primera vez, se dio cuenta de que el silencio que había impuesto no protegía a nadie. Solo los separaba. Ana también llevaba un pasado que la conectaba con ellos. Cuando era niña, su hermano menor había dejado de hablar después de un grito que nunca pudo olvidar. Sabía lo que era perder la voz a causa del miedo. Sabía lo que era mirar a un ser querido y no poder expresarlo. Mientras Ana pasaba más tiempo con los niños, comenzaron a surgir pequeñas señales de vida. Sonrisas tímidas, risas muy suaves, lágrimas que ya no eran solo de miedo. Era un despertar silencioso, pero poderoso. Gabriel, sin embargo, se sentía excluido en su propia casa. Cada risa que él no podía provocar, cada gesto que él no podía recibir, lo llenaba de frustración y culpa. Por primera vez, entendía que su dinero y sus reglas no bastaban. No podían reemplazar el amor, la paciencia y la cercanía que Ana les ofrecía. Y lo más doloroso era que no sabía si podía recuperar ese tiempo perdido. Cada día que pasaba, cada silencio que se mantenía, parecía un recordatorio de que él había fallado como padre. Pero Ana seguía allí, firme y silenciosa, sin rendirse. Porque a veces, la mayor fuerza no viene de gritar ni exigir, sino de sentarse a esperar, de escuchar, de dar confianza a quienes más lo necesitan. El cambio estaba empezando, pero todavía nadie estaba listo para la verdad que estaba a punto de salir, una verdad que cambiaría todo lo que Gabriel creía sobre sí mismo y sobre sus hijos. Un día lluvioso, mientras Ana estaba organizando la habitación de juegos, notó algo que había pasado desapercibido durante años. Entre los juguetes, debajo de una pila de libros viejos, encontró un pequeño grabador de cinta, polvoriento y desgastado. Parecía insignificante, pero Ana sintió una inquietud que no pudo ignorar. Con cuidado, presionó el botón de reproducción. Al principio, solo se escuchaba un leve zumbido, y luego una voz. La voz de Gabriel. Era una grabación de hace años. Él discutía con alguien, gritando, lleno de frustración y enojo. Sus palabras eran duras, cortantes, llenas de reproches. Y luego, un llanto. Llanto de niños. Ana se quedó paralizada. Su corazón latía rápido. Sabía que había encontrado la pieza que faltaba en el rompecabezas. El día que los niños dejaron de hablar no fue una casualidad. Fue aquel día, aquel momento, aquel grito que los marcó para siempre. No podía ignorarlo. Sabía que tenía que hacer algo, pero también sabía que debía ser cuidadosa. Los niños estaban viendo. Ellos necesitaban enfrentar su miedo, no repetirlo. Esa noche, después de la cena, Ana reunió a los 4 cuatrillizos en la sala de juegos. Les pidió que se sentaran juntos, cerca de ella, y lentamente encendió el grabador. La voz de Gabriel llenó la habitación, suave al principio, mientras ella regulaba el volumen. Mateo comenzó a temblar. Sus pequeños dedos aferraban al borde de la mesa. Sofía abrazó a Valentina y comenzó a llorar silenciosamente.
Lucas apretó los puños hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Valentina se tapó la cara, temerosa. Pero entonces ocurrió lo inesperado. Entre el miedo y el llanto, Valentina habló. Una palabra, una sola palabra. Papá. El silencio de la casa se rompió como un cristal que se quiebra. Gabriel, que había entrado sin ser visto, se quedó congelado. Cada músculo de su cuerpo se tensó. La voz de su hija, una palabra que no había escuchado en años, lo detuvo en seco. Nunca antes había sentido tanta culpa, tanto dolor, tanta confusión. Sus propios hijos le habían mostrado lo que él había hecho sin darse cuenta. Había creado un muro de miedo y distancia con su silencio y su orgullo. Ana se acercó a Gabriel, con calma, y le tomó la mano. No fue su culpa, Gabriel. Fue miedo, y tú también estás asustado. Pero ahora puedes cambiarlo. Gabriel cayó de rodillas, las lágrimas corriendo sin control. Los cuatrillizos se acercaron a él, temblorosos pero curiosos. Esa noche, por primera vez en 6 años, la mansión se llenó de un sonido que no era miedo, sino un intento de amor, torpe, tembloroso, pero real. Ana entendió algo importante. A veces, los secretos no solo hieren a quienes los guardan, sino a quienes más aman. Y para sanar, había que enfrentarlos, aunque doliera. La verdad había salido a la luz, y nada volvería a ser igual. Gabriel estaba de rodillas en la sala de juegos, con las lágrimas corriendo por su rostro. Nunca había sentido una mezcla tan intensa de culpa, miedo y amor al mismo tiempo. Su orgullo, que siempre lo había protegido, se había roto en 1000 pedazos frente a sus propios hijos. Los cuatrillizos lo miraban con ojos grandes, llenos de asombro y confusión. Sus pequeñas manos temblaban, pero no retrocedieron. Era como si supieran que, finalmente, el muro de silencio podía desaparecer. Ana se acercó a Gabriel y le habló con calma, con esa voz que había calmado sus miedos durante semanas. Gabriel, ellos no necesitan castigo. Necesitan que los escuches, que estés presente. No para controlar, sino para amar. Gabriel respiró hondo, tratando de contener el dolor que le atravesaba el pecho. Las palabras se le atascaban, los gestos no eran suficientes. Pero, lentamente, comenzó a hablar. Lo siento tanto, dijo, apenas un susurro. Nunca debí. Mateo, el mayor y más reservado, se acercó primero. Apoyó su mano en el hombro de Gabriel. Sofía se quedó cerca, con lágrimas rodando por sus mejillas. Lucas bajó la cabeza, incapaz de mirar, pero no se alejó. Y Valentina, la más pequeña, lo miró fijamente y repitió suavemente. Papá. Esas palabras rompieron algo más dentro de él. No solo era culpa, era amor reprimido, miedo y un anhelo de conexión que había ignorado durante años. Gabriel abrazó a Valentina primero, luego a Mateo, Sofía y Lucas. Los niños, tímidos pero confiados, se apoyaron en él. El abrazo fue torpe al principio, lleno de dudas y lágrimas, pero fue real. Fue un comienzo. Ana se quedó a un lado, observando con satisfacción. Su misión no era convertirse en madre, sin enseñar a Gabriel lo que nunca aprendió, que el amor requiere presencia, no dinero, paciencia, no reglas, y escucha, no autoridad. Durante esa noche, Gabriel lloró más que en toda su vida reciente. Cada lágrima era un pedazo de orgullo roto, un recuerdo de años perdidos, pero también un paso hacia la sanación. Los cuatrillizos comenzaron a hablar, lentamente, primero con susurros, luego con palabras más claras. Cada palabra era una victoria, cada gesto de confianza un milagro. La mansión que antes parecía fría y silenciosa, por primera vez en años, comenzó a llenarse de sonidos de vida, risas tímidas, preguntas, susurros, pequeños reclamos de niños que estaban aprendiendo a confiar nuevamente. Gabriel comprendió algo esencial. El silencio no es protección, es miedo disfrazado. Y el orgullo, cuando se convierte en muro, puede separar incluso a quienes más amas. Por primera vez, los cuatrillizos no lo miraban con temor, sino con esperanza. Y Gabriel, aunque roto, estaba listo para reconstruir la relación que había descuidado durante años. Ana, viendo todo, sabía que su trabajo estaba cerca de terminar.
La lección más importante ya había sucedido. El amor verdadero, el que cura heridas profundas, necesita vulnerabilidad y coraje. Esa noche, Gabriel se durmió abrazando a sus 4 hijos, con lágrimas todavía en el rostro, pero con un corazón que por primera vez se sentía ligero. El silencio que había gobernado la mansión durante años comenzaba a transformarse en palabras, risas y vida. Con el paso de los días, la mansión Montenegro cambió por completo. Ya no era un lugar silencioso y frío, sino un hogar donde cada sonido era un recordatorio de que la vida podía sanar. Gabriel, que antes se medía con reglas, horarios y autoridad, comenzó a aprender lo que nunca antes entendió. Escuchar es más importante que mandar. Abrazar es más valioso que corregir. Hablar con amor es más poderoso que gritar con miedo. Los cuatrillizos empezaron a expresarse más. Mateo contó historias de sus días. Lucas comenzó a hacer preguntas sobre el mundo. Sofía compartía sus dibujos y pensamientos. Y Valentina hablaba con su papá con esa sinceridad que solo los niños poseen. Cada palabra, cada gesto, era un milagro que reemplazaba años de distancia y miedo. Gabriel cambió también en su forma de amar. Vendió algunas de sus propiedades más grandes y comenzó a pasar más tiempo con sus hijos. Ya no eran simples juguetes en una mansión, sino seres humanos con emociones que merecían atención, cariño y comprensión. Ana, quien había sido la chispa que encendió este cambio, sabía que su trabajo estaba completo. No necesitaba quedarse. Los niños y Gabriel ahora podían continuar su camino con las herramientas que ella les había dado: paciencia, amor y presencia. Cuando se despidió, los 4 corrieron hacia ella y la abrazaron. Gabriel la miró con gratitud y lágrimas en los ojos. Esa noche, mientras la mansión se llenaba de risas y conversaciones, Gabriel se sentó en silencio, reflexionando sobre lo aprendido. Durante años, creyó que poder y el dinero podían reemplazar el amor. Pero ahora comprendía algo que el dinero jamás podría comprar. El amor verdadero requiere vulnerabilidad, escucha y tiempo. Los cuatrillizos, aunque aún pequeños, comenzaron a enseñar a su padre lo que él había perdido durante años. Cada día era una oportunidad de reconstruir confianza, de sanar heridas y de valorar lo que realmente importa: la conexión humana. La lección era clara. Gabriel había aprendido que proteger a los hijos con silencio y disciplina no era amor. Que el orgullo puede ser un muro que hiere más que cualquier palabra dura. Que enfrentar los errores y mostrar emoción no es debilidad, sino fuerza. La mansión ya no estaba vacía. Estaba llena de vida, de palabras, de risas y, sobre todo, de amor. Y mientras Gabriel miraba a sus hijos dormir, una pregunta profunda quedó flotando en su mente y en la de todos los que escuchan esta historia. ¿Cuántas veces dejamos que el orgullo y el miedo nos separen de quienes más amamos, antes de darnos cuenta de que es demasiado tarde?